En este video vamos a ver cómo crear paso a paso un agente de inteligencia artificial en N8N, que es un buscador de los mejores vuelos en forma automática a aquellos lugares en donde vamos a viajar. Este agente es muy útil y te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo y dinero si cada vez que viajas perdés mucho tiempo buscando vuelos o incluso solés pagar vuelos muy caros porque no encontrás los mejores vuelos. Soy Alexis, emprendedor, programador y experto en IA, y durante 30 días voy a estar mostrándote cada día cómo crear un agente de inteligencia artificial que te va a hacer ganar muchísimo tiempo y dinero. Así que te invito a que te suscribas si querés ver cómo construyo estos agentes, y en caso de que quieras un agente o una automatización de forma más personalizada, cuento con mi agencia Mente Artificial, donde vas a poder agendar una llamada y te vamos a poder ayudar. Bien, ya en nuestro flujo de nuestro agente en N8N, vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona esta agente y qué herramientas vamos a utilizar. Vamos a estar utilizando Telegram, el bot de Telegram, para captar mensajes. Vamos a estar utilizando las credenciales de OpenAI para conectarnos a nuestros agentes y darle una inteligencia. También vamos a estar utilizando SerPI para hacer las búsquedas en Google Flights y nada más. Eso sería todo. Empezaríamos con un trigger de Telegram, que también podría ser una conversación de WhatsApp. Si quieres ver cómo conectar WhatsApp y captar mensajes y enviar mensajes por WhatsApp, tengo un video donde explico cómo hacerlo. Lo voy a estar dejando en las tarjetas. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar si es un audio o un texto. Si es un audio, transcribimos ese audio a texto, lo pasamos a texto. Si es un texto, si es un texto, lo enviamos a mapear, mapeamos el mensaje. Lo mismo hacemos una vez que transcribimos el audio. Lo siguiente que haremos es, una vez que mapeamos el mensaje, lo enviamos a un agente. El agente se encarga de almacenar y administrar los datos que nos pasa el usuario sobre el buscador de vuelos. Puede ser datos como origen de partida, origen de llegada, fecha de inicio, fecha de salida y otros datos. Bien, en caso de que no tenga esos datos, vuelve a enviarle un mensaje al usuario preguntándole por el resto de los datos. Una vez que tiene todos esos datos, se lo envían a otro agente, que ese agente se encarga de reestructurar esos datos y convertirlo en un formato donde vamos a poder enviarlo a la API de SERP API, y con esos datos ya estructurados y convertidos vamos a hacer las búsquedas de los vuelos. En caso de que no haya un vuelo, se le avisa al usuario que no existe un vuelo, y en caso de que sí hayan vuelos, se vuelve a enviar esos vuelos o esos datos de esos vuelos a otro agente de inteligencia artificial, y lo que va a hacer es crear una respuesta clara con un análisis para después enviar esa respuesta de esos vuelos al usuario. Bien, ya en nuestra primera parte vamos a crear un trigger de Telegram para capturar mensaje. Desde aquí arriba venimos a Telegram y seleccionamos abajo de todo Trigger, y en Trigger vamos a seleccionar On Message. Una vez que seleccionamos eso, nos abrirá esta ventana y aquí nos vamos a tener que conectar con nuestras credenciales. Para conectarnos con nuestras credenciales de Telegram, vamos a crear un bot en Botfather, o escribimos aquí Botfather. Bien, vamos a escribir /new bot para crear un nuevo bot. Le vamos a asignar un nombre. Yo le voy a poner agente-vuelos. Y ahora vamos a agregarle un nombre a ese bot que tiene que terminar en -bot o bot.
Entonces yo le voy a poner agente vuelo bot. Una vez que hacemos eso y se crea el bot, nos va a devolver un token. Ese token es lo que vamos a copiar y lo vamos a pegar en las credenciales. Pegamos, le asignamos un nombre y al darle guardar ya nos estaríamos conectando a nuestro bot. Yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo mi propio bot creado. Bien, aquí lo dejamos en message. Una vez hecho esto, ejecutamos el trigger para comprobar si funciona. Venimos a nuestro bot seleccionando aquí arriba y aquí le damos a Start. En mi caso no va a pasar nada porque yo no estoy utilizando este bot, yo estoy utilizando este bot. Bien, entonces yo acá le digo, hola, necesito buscar vuelos. Si se lo enviamos, vemos que nuestro trigger ha captado el mensaje y aquí abajo está el mensaje. Como es un texto, nos llega con la variable texto. Pero si fuera un audio, esta variable texto que vemos acá abajo no aparecería y aparecería un objeto o una variable de audio o voice era. Ahora vamos a ver cómo es que aparece cuando enviamos un audio. Bien, como esta vez apareció un audio, vamos a enlazar desde aquí un switch. Seleccionando esto, se nos va a abrir esta ventana. Y aquí básicamente un switch lo que hace es comprobar dos opciones. Si es uno, se va por una ruta o si es otra, se va por otra ruta. En este caso estamos comprobando si es un texto o es un audio. Bien, agregaríamos una ruta, una regla de ruta. Y lo que tenemos que hacer primero es, tendríamos que agarrar la variable de texto que nos llegó en el trigger de Telegram, copiarlo, arrastrarlo y soltarlo. Y esto es un texto, un string. ¿Cómo sabemos cuáles son los tipos de datos que nos llega? Bueno, si acá al costado tenemos AB, significa que es un string o un texto. Si acá tenemos el signo este de numeral, significa que es un número. Y si tenemos este signo, que es un cubo, una caja, significa que es un objeto. En cambio, si nos llega, bueno, aquí no me llega, pero a veces también llega un tipo de datos que son como 3 rayitas y eso significa que son un array. ¿Para qué necesitamos saber esto? Bueno, simple. Si sabemos que es un texto, en nuestra parte donde vamos a hacer la comprobación, vamos a seleccionar string. Y aquí vamos a decir que existe. Es decir, si existe el texto o el string texto, que sería este de acá abajo, se va a ir por la salida de texto. Entonces, si ejecutamos, vemos que tenemos dos salidas, audio y texto. Y sin embargo, el ítem ha pasado por texto. Una vez que pasa por texto, lo que vamos a hacer es mapear ese texto. ¿Qué significa mapear? Mapear significa básicamente configurar una variable. Le damos al más, seleccionamos field y al seleccionar esto nos abriría esta ventana. Aquí dejamos manual mapping y aquí le daríamos el texto de Telegram de esta forma y le damos como nombre message. Si ahora ejecutamos y vemos que nos sale como salida el nombre del mensaje con el texto que nosotros enviamos por Telegram. Bien, ¿y qué pasa si enviamos un audio? Dejamos ejecutando el trigger y ahora enviamos un audio. Hola, necesito buscar vuelos de Buenos Aires a Madrid. Bien, nuestro trigger de Telegram lo captó y podemos ver que ahora no tenemos la variable texto, pero sí tenemos el objeto voice del que les hablaba antes. Entonces, si nuestro output del trigger de Telegram esta vez tiene el objeto voice, que lo vamos a arrastrar y pegar. Como dijimos, esto es un objeto,
Así que vamos a buscar objeto. Y si existe este objeto, se va a ir por la ruta de audio. Si ejecutamos, eventualmente ahora se va por la ruta de audio. Bien, una vez que se va por la ruta de audio, vamos a tener que utilizar el getAFile de Telegram para extraer el archivo, en este caso el audio. Seleccionamos en el más, buscamos Telegram y aquí vamos a buscar getAFile. Bien, una vez en el getAFile vamos a volver a conectarnos o a seleccionar nuestro bot de Telegram, el que estamos utilizando. En recursos lo dejamos en File, operación en Get, y aquí en el ID vamos a poner el ID que nos llega en el objeto Voice, el File ID. Listo, una vez hecho esto, continuamos con agregándole un agente para transcribir el audio. Seleccionamos en más, OpenAI, y aquí buscamos Transcribe a Recording. Seleccionamos y nos sale esta ventana. Nos conectamos con nuestras credenciales. En recursos lo dejamos en audio. Me faltó ejecutar este nodo. Bien. En operación lo dejamos transcribir audio y en Input Data Field escribimos data. ¿Por qué data? Porque es el nombre del dato que nos llega. Ejecutamos y esto nos debería pasar a texto el audio que enviamos. Y sin embargo, y claramente nos devuelve un texto con el texto del audio. Hola, necesito buscar vuelos de Buenos Aires a Madrid, que fue lo que dijimos en el audio de aquí. Bien, lo siguiente que hacemos es mapeamos seleccionando Edit Fields y vamos a crear la variable message.texto y le vamos a dar como resultado el texto. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a volver a conectar este nodo de mapeo al nodo de mapeo que conectamos si en el switch salía un texto. Y sin embargo, aquí nosotros habíamos puesto que el mensaje va a valer json.message.text. En cambio, si nosotros no hacemos el primer mapeo y supongamos que queremos seleccionar cómo nos devuelve el texto en nuestro agente de transcripción, después, si pasa por texto, no se va a cumplir con esta función porque no va a existir esta expresión. Entonces tenemos que dejar aquí una expresión que funcione tanto si es un audio o si pasa por la ruta de audio o si pasa por la ruta de texto. Entonces por eso es que mapeo el mensaje de la transcripción para que coincida exactamente con el json.message.text del texto en el trigger de Telegram, si se envía un texto. Bien, ejecutamos y nos devuelve el mensaje. Lo siguiente que vamos a hacer, a este nodo de mapeo le vamos a conectar un agente de IA. Aquí AI Agent. Se abrirá esto. Aquí vamos a dejarlo en Define Below y en el prompt del usuario vamos a enviar el mensaje mapeado previamente. Le vamos a agregar un prompt al sistema de mensaje. Y este prompt básicamente lo que hace es lo siguiente. Es un asistente especializado en procesar solicitudes de vuelo. Su tarea es recibir mensajes del usuario. Lo primero que va a hacer es extraer estos datos. Origen, que sería la ciudad o aeropuerto de partida, destino, fecha de ida, fecha de vuelta, cantidad de pasajeros, la moneda en que quiere pagar el vuelo, un mensaje para el usuario y la confirmación. Primero se va a encargar de extraer esos datos. Lo segundo que va a hacer es, si falta alguno de esos datos o no está claro, va a responder preguntando sobre esos datos o ese dato que falta. Bien, si ya tienen todos los datos y está todo claro, va a responder con un JSON. Un JSON es un formato que sirve ¿cómo explicarlo? Para englobar
datos y eso después lo podemos utilizar con diferentes códigos de programación. Pero bueno, en fin, no hace falta que ustedes sepan qué significa un JSON, al menos por ahora, pero quédense con esa idea. Responde un JSON y le agrega al JSON la variable de confirmación en confirmado. ¿Para qué hacemos eso? Porque si la variable de confirmación está en confirmado, sigue la ruta, sigue el flujo, pero si no está confirmado, vuelve a enviarle un mensaje al usuario preguntando por los datos que faltan. Y creo que nada más. No, le agregamos siempre algo muy importante, que utilice siempre la fecha actual para que no nos dé error. Y le agregamos el mensaje del usuario, que es lo mismo que le agregamos aquí. Este PRON igualmente va a estar por defecto si ustedes se descargan la plantilla de este flujo, que lo voy a estar dejando en la descripción. Bien, ahora a esta gente le conectamos una inteligencia que va a ser una inteligencia de OpenAI. Nos conectamos a nuestras credenciales y seleccionamos este modelo. Le asignamos una memoria simple, que lo vamos a dejar en la sesión definirlo más abajo, y aquí vamos a pasarle del Telegram Trigger, vamos a capturar el chat ID. En contexto lo dejamos en 5 y en Tools lo dejamos vacío. Bien, si nosotros ejecutamos este nodo, podemos ver que nos devuelve como salida esta respuesta. ¿Cuántos pasajeros viajarán y en qué fecha deseas la ida y la vuelta? Esto lo enviamos a un nodo de código, seleccionando aquí, y aquí buscamos code, y en el nodo de código lo dejamos como está en JavaScript, y aquí ustedes pueden escribir específicamente este mismo bloque de código o dejarlo como está en caso de que descarguen la plantilla. Esto lo que hace es filtra si tiene no, esto lo que hace es convierte el JSON en ítems. Ahora vamos a ver bien cómo funciona en la práctica. Si seleccionamos, nos devuelve, en este caso, un error porque todavía no lo tenemos en formato JSON. Acuérdense en que en formato JSON va a estar cuando estén todos los datos confirmados, pero sí nos devuelve un row, que es el mensaje anterior. Bien, ahora le conectamos un evento de if, seleccionando aquí, y en el evento de if le vamos a decir, esto es similar a un switch que lo vimos aquí arriba, pero la diferencia que un if funciona para un solo parámetro. Entonces le vamos a decir que si el JSON pasado tiene la opción confirmación, si ese stream de confirmación que dijimos que solo se va a activar en caso de que estén los datos confirmados, es igual a confirmado, significa que se ha confirmado los datos por el usuario. Bien, en caso de que no exista esta variable confirmación, o confirmación no esté en confirmado, significa que va a significar false. Entonces va a ir por el camino de false. Si va por el camino de false, se le envía un mensaje al usuario, seleccionando aquí Telegram, send message, send a text message. Aquí, muy importante, volver a seleccionar nuestro bot de Telegram, recurso message, operación send message, y aquí dejaríamos el chat ID, que ahora lo vamos a ver. Por último, le escribiríamos el texto .raw que nos salió del código, del evento código. Bien, entonces ejecutamos el if y vemos que eventualmente, como no existe todavía esta variable y ni mucho menos es confirmado, va por la rama de falso. Va por esta rama.
Entonces no sigue este camino, sino que sigue el camino de enviarle un mensaje al usuario. Y cuando le enviamos un mensaje al usuario, dijimos que teníamos que poner el chat ID, que eso lo encontramos en el Telegram en el trigger de Telegram. Bueno, en este caso no nos sale, tenemos que volver a ejecutar. Tenemos que volver a ejecutar desde el principio para que salga. Pero ustedes, si lo ejecutan al principio, les va a salir. O si no, pueden dejarlo. No, ya lo guardé. Bueno, volvemos a ejecutar el workflow. Y aquí vamos a volver a copiar. Y ahora podemos ver que eventualmente nos va a dar un problema porque no tenemos el ID. Y ahora sí nos debería de aparecer. Bueno, no nos aparece. Vamos paso a paso de nuevo. Vamos a hacerlo de forma manual, a ver si esta vez nos aparece. Acá estamos ejecutando cada nodo de forma manual para que nos llegue al error que nos llegó antes. Bien. Y otra vez no nos aparece. Switch. Bueno, ese chat ID lo podemos sacar también del switch. Así que en el switch, vemos en el input del switch, podemos ver que tenemos un chat ID, que es el chat ID de Telegram. Arrastramos y pegamos. Ahora sí, ejecutamos y nos envía el mensaje. ¿Desde qué ciudad o aeropuerto desea salir y a qué ciudad o aeropuerto quiere llegar? Bien, yo ejecuto de nuevo el flujo y lo voy a poner desde Buenos Aires hasta Madrid. Envío y ahora nos responde cuántos pasajeros viajan y en qué fecha deseas la ida y la vuelta. Yo le voy a poner 2 pasajeros. Fecha de ida 1 de octubre y fecha de vuelta 15 de octubre. Enviamos, pero como no ejecutamos el workflow, no va a estar funcionando, así que lo ejecutamos. Vemos que está procesando la información y ya cumplió con todos los datos. Entonces, al cumplir con todos los datos, ya no pasó por la ruta de false y no le envió un mensaje. Aquí continuó por la sección 2 que lo vamos a ver a continuación. Bien, ya en la segunda parte vamos a meternos en reestructurar y convertir ciertos datos para que SerPI, que es la plataforma que vamos a utilizar para hacer las búsquedas en Google Flight, pueda buscar y enviar esos vuelos al usuario. Bueno, yo aquí volví de nuevo a ejecutar el procedimiento que hicimos antes y esta vez me detuve en la parte donde nos pide la fecha de ida y de vuelta. Yo esta vez voy a darle fecha de ida y fecha de vuelta, al igual que antes. Esto lo voy a hacer para que no se ejecute todo el flujo hasta el final. Entonces aquí activamos, nos llega, activamos, pasa por este nodo, activamos, pasa por este nodo, activamos, pasa por este nodo. Aquí activamos y ahora vemos algo que no le mostré antes. ¿Se acuerdan que antes cuando no estaban los datos completados nos aparecía error y row? Bueno, ahora miren cómo nos aparecen los datos, origen, destino, fecha de vuelta. Y lo más importante, la variable de confirmación en confirmado. Entonces, esta vez si pasa por el switch, JSON confirmación va a estar disponible y al ser confirmado, si lo ejecutamos, vemos que esta vez se va por la rama de true, no de false. Es decir, sigue este camino. Bien. Si sigue por este camino, le conectamos un agente de IA, OpenAI, y esta vez vamos a utilizar Message a Model. ¿Qué va a hacer este agente? Este agente, obviamente nos conectamos con nuestras credenciales,
Lo dejamos en texto, modelo GPT-4 mini, está bien. Esta gente lo que va a hacer es reestructurar o convertir datos. ¿Qué tipo de datos? Bueno, para empezar, nosotros nos va a llegar un origen y un destino escrito en el nombre de ese origen y destino. Por ejemplo, en el ejemplo anterior nos llegaría Buenos Aires y Madrid, ¿no? Pero nosotros para hacer búsquedas a través de SerPI a Google Fly no podemos escribirle quiero ir de Buenos Aires a Madrid. Em, Esto a nivel técnico no funciona así, sino que funciona utilizando un código que se llama código, código AITA. ¿Qué es el código AITA? El código AITA, cada aeropuerto o cada ciudad tiene un código AITA, que es la forma en cómo a las aerolíneas o a las plataformas de vuelo se le da a entender qué, qué ciudad o qué aeropuerto es. Es básicamente un código de identificación de ciudad o aeropuerto. Bien, entonces acá le estamos diciendo que va a recibir estos datos. Luego su tarea va a ser convertir algunos datos. Entre esos dijimos origen, va a convertir origen IATA y destinación IATA, que básicamente es agarrar esos nombres de ciudades o aeropuertos y pasarlo a ese código. Por ejemplo, en Buenos Aires está el aeropuerto de la ciudad de Seiza. Entonces, ese aeropuerto tiene este código S en mayúscula. Esto lo va a hacer automáticamente la IA. Otra cosa que vamos a tener que convertir es la fecha de salida y la fecha de regreso. A nosotros nos va a llegar aquí lo podemos ver, acá. Fecha de ida, fecha de vuelta. Bueno, ahora nos llegó en el formato correcto, pero muchas veces nos va a llegar en 1 de octubre, por ejemplo. 1 espacio de octubre. Aquí lo que hacemos es transformar ese texto en este formato, que ahora igual ya lo tenemos creado de esa forma, pero en caso de que no lo tengamos así, lo va a crear para que se vea exactamente como se ve acá. Año, mes y día, que es la forma también en cómo Google Flight interpreta las fechas. Por último, pasajero en número, aquí sigue estando el número, está bien. Y por último, va a transformar la moneda en código ISO, es decir, que si nos llega dólares en monedas, nos llega dólares o pesos, bueno, aquí lo va a transformar. Si es dólares, lo va a transformar a USD. Y nos debería devolver un JSON similar a esto, con el origen IATA, que esto es lo que utilizaríamos más adelante. Este prompt igualmente va a estar por defecto, si ustedes se descargan la plantilla, y si no, pueden crear un prompt similar. A esta agente no se le asigna nada, lo dejamos tal cual como está y lo ejecutamos. Como vemos, nos devolvió un content, que es el JSON con todos esos datos convertido y estructurado. Bien, aquí volvemos a repetir un proceso similar que hicimos acá. Le agregamos un evento de código y le dejamos este bloque de código. Ustedes pueden copiar y pegar este bloque o simplemente dejarlo como está. Aquí lo que hace es de nuevo parsear todo el JSON y lo convierte a ítems. Si nosotros ejecutamos, vemos que ahora nos sale ítems, los ítems por separados. Y con estos ítems es en donde vamos a trabajar. Lo siguiente es conectarle un nodo de HTTP. Venimos aquí, HTTP request, y nos abre esta ventana. Lo dejamos en get. Dejamos esta URL tal como está y activamos los query parámetros. Query parámetros usar campos debajo y aquí vamos a tener que configurar algunos parámetros. El primer parámetro que vamos a configurar va a ser el llamado engine y que este va a ser Google Fly. Esto lo tienen que dejar tal cual como está. El nombre en Departure ID sería
el origen de partida. Aquí vamos a seleccionar el origen IATA con el código. Ya ven cómo aparece el código. En arrival-id vamos a seleccionar el destination IATA. Bien. El nombre, ahora en outbound date vamos a seleccionar departure date. Y en return day vamos a seleccionar return day. Por último, travels, viajeros, y aquí vamos a seleccionar passengers. Y por último, bueno, nos faltaría currency, que sería moneda. Seleccionamos la moneda que está aquí, siempre con el formato ISO. Y por último, API Key. Y la API Key la sacamos de nuestra cuenta de SharePI. Iniciamos sesión o creamos nuestra cuenta. Y si vamos a la sección de API Key, podemos copiar nuestra API Key y lo pegaríamos en el valor de API Key. Una vez hecho esto, ejecutamos. Y esto lo que hace es, con todos estos parámetros, busca vuelo en Google Fly. Bien, y aquí vemos que nos llegó una salida con los vuelos, con los mejores vuelos en realidad. Estos son todos los mejores vuelos, los datos de los mejores vuelos. Si no nos llegan, si no hay vuelos para esas fechas, no va a llegar este dato de Best Fly. Entonces, lo siguiente que hacemos es comprobamos si existe ese dato. Venimos de nuevo a un if, y en el if nosotros deberíamos dejarlo así como está, o lo arrastramos y lo soltamos, o lo escribimos json.best-flights, y esto es un array. Un array, acordate que dijimos que es aquellos que vienen con las 3 rayitas. Entonces, si este array existe, es que se va por el campo de true. Si nosotros lo ejecutamos, vemos que se va por la rama de true. Si este array no existiría, es decir, si no existirían mejores vuelos, iría por la rama de false. Si se va por la rama de false, simplemente le envía un mensaje al usuario diciéndole que no hay vuelos. No se han encontrado vuelos. Aquí le agregamos el texto. Bien, como esta vez sí encontró vuelos, se va, le conectamos un campo de mapeo. En el campo de mapeo vamos a crear la variable mejores-vuelos y vamos a darle el array de los vuelos que dijimos está acá abajo, y ahí estamos. Ejecutamos y ahora la variable mejores vuelos tiene los datos de los mejores vuelos. Por último, le agregamos un agente de IA, OpenAI Message a Model. Aquí, Message a Model. Y lo que vamos a hacer es conectarnos con nuestras credenciales, recurso texto, operación Message a Model. Dejamos este modelo y le vamos a asignar un prompt. Este prompt también va a estar por defecto si ustedes se descargan la plantilla, pero básicamente lo que hace es recibe los datos de los mejores vuelos, y su misión va a ser generar un texto limpio, conciso y fácil de entender para el usuario, que va a incluir introducción breve, un bloque numerado para cada opción de vuelo, donde se va a indicar la aerolínea y el número de vuelo, tipo de trayecto, los tramos, las escalas y la duración total y el precio. Bueno, y al final le va a hacer una pregunta que dice cuál de estas opciones te interesa más. Y aquí algunas reglas. Ejecutamos esta agente y aquí nos devuelve el texto con los datos de los mejores vuelos que vamos a responderle al usuario. Por último, conectamos un nodo de Telegram y le enviamos como texto
el contenido del agente anterior. Ejecutamos y nos ha llegado un mensaje donde nos dice en formato de texto y en formato claro y resumido las mejores opciones de vuelo que tenemos si viajamos de Buenos Aires a Madrid, 2 pasajeros, el 1 de octubre hasta el 15 de octubre. Bien, y aquí están las opciones. Bien, y así es como hemos finalizado este agente de buscador de vuelos en automático. No olvides que esta plantilla la voy a estar dejando en la descripción para que puedas descargarlo e importarlo a tu flujo de N8N por si querés usarla. En caso de que querés recibir una asesoría o querés que te creemos una automatización más personalizada, podés agendar una llamada en mi agencia Mente Artificial, que te voy a estar dejando el link en la descripción. Y por último, te invito a que te suscribas si querés ver cómo construyo el resto de los agentes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo día.